Bueno, buenas tardes. Esta vez vamos a exponer lo que son planos y ejes, tipos de huesos y articulaciones. Bueno, lo que primero estamos viendo son los planos y los ejes, ¿no? Que nos dicen que se va a utilizar para describir posiciones relativas entre estructuras anatómicas. Lo primero vamos a dividir los planos. Bueno, aquí voy a mostrar un muñequito. Primero vamos a tener el corte sagital, que es dividir lado derecho, lado izquierdo. Vamos a tener el corte transversal, que es dividir superior, inferior. Y por último vamos a tener el corte coronal, que nos dice que va a dividir, bueno, no sé si se ve, de forma coronal o craneal a una persona. Bueno, durante estas descripciones de forma que se dividen los planos, vamos a tener ejes. Como mencioné, el corte transversal nos va a dar el eje superior e inferior. El corte medial o sagital nos va a dar lateral, lateral, ambos laterales. Y el corte coronal nos va a dar posterior o dorsal, anterior, ventral. Aquí vemos. Pero vamos a tener un punto medio en el cual vamos a ver la cuestión de distal, que es fuera del punto medio, y proximal, que es cerca del punto medio. Vamos a ver ahora los tipos de huesos. En esto vamos a ver los componentes corporales, que son el primero, se van a dividir en dos, en axial, que va a ser la cabeza, el cuello, el tronco. En el tronco vamos a encontrar el tórax, abdomen y pelvis. Y el apendicular, que nos dice que van a ser los miembros superiores e inferiores. Vamos a también encontrar las posiciones corporales, que es la posición anatómica bípeda con manos en supinación, mirando al frente. Vamos a ver el decúbito dorsal, en la cual vamos a ver que la cara siempre va a estar mirando para arriba, ¿no? Para el techo. Decúbito ventral o prono, que va a hacer que el eje de la cara, o mejor dicho, la cara va a estar mirando para abajo. Decúbito lateral izquierdo, para el lado izquierdo, y decúbito lateral derecho, para el lado derecho. Teniendo esto, vamos a pasar a los planos. Como ya mencioné y mostré con los muñequitos, vamos a tener el plano coronal, aquí ya lo podemos ver en una radiografía coronal, el sagital y el transversal. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de huesos y articulaciones. Vamos a ver que este es un hueso largo. La principal en sus características es que va a predominar la longitud sobre el grosor y el ancho. Tiene una diáfisis, que va a ser el cuerpo, y sus extremos, que son una epífisis. Va a estar, como aquí vemos en el fémur y en los metacarpianos, los vamos a encontrar. Bueno, siguiente hueso. Vamos a ver ahora un hueso plano. Sus principales características van a ser la predominación de la longitud y el ancho sobre el grosor. Como vemos aquí, va a tener también otra característica, que es proteger los órganos y bueno, algunas inserciones, y va también a aportar a las inserciones musculares. Como vemos aquí, este es un hueso plano, que es la escápula. Bueno, ahora vamos a ver los huesos irregulares. Sus principales características van a ser son formas complejas, o sea, no tienen algo definido, simplemente son irregulares. Van a tener una función distinta, variada, como proteger y soporte, ¿no? Un soporte de otro tipo de hueso. Aquí tenemos dos, que es el etmoides y el esfenoides. En estos huesos también podríamos encontrar los huesos neumáticos, que nos dicen que son los huesos que tienen agujeros o pasan aire, ¿no? Siguiendo, vamos a ver los huesos cortos, que nos dice que tienen características tridimensionales.
y que son casi iguales. Van a estar formados por un tejido esponjoso recubierto compacto, ¿no? Y los vamos a encontrar en los huesos del carpo. Aquí vemos los huesos. Y vamos a ver ahora los huesos sesamoideos, que nos dicen que tienen la característica de desarrollarse dentro de un tendón o para proteger algún tipo de ah, articulación, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, la rótula, que es un hueso sesamoideo del pie. Y ahora vamos a ir con los tipos de articulaciones. Vamos a tener primero la sinartrósica, que nos dice que es un tejido fibroso, cartilaginoso, prácticamente sin movimiento. Vamos a ver subtipos como ahorita, el primero que es un sindesmosis, que nos dice que es la unión de fibras. Ejemplo aquí, la articulación tibio-peronea distal en esta. También vamos a ver la articulación gónfosis, en el cual se van a insertar en los alvéolos mandibulares el diente, ¿no? Y no va a tener ningún tipo de movimiento. Ahora vamos a ver el tipo en suturas, que nos dice que es la unión entre huesos del cráneo y vamos a tener el ejemplo pues de la sutura coronal, entre el frontal y los parietales, ¿no? Aquí esta sutura. Ahora vamos a ver la articulación esquindilesis, que nos dice que es una cresta ósea encajada en una hendidura. Esto. Que va a dar conformar por el vómer con el esfenoides. Ahí vemos el esfenoides y aquí el vómer. Esto va a ser una articulación esquindilesis. Bueno, ahora vamos a ver una articulación de sincondrosis, que nos dice que es la unión de un cartílago hialino. Ejemplo, bueno, aquí como vemos es el esfenoides con el hueso occipital. Se va a ver aquí, que es la articulación cartílago hialina. Bueno, ahora vamos a pasar a la otra categoría que son las articulaciones anfiartrosis, que nos dice que son de poco o semi-movimiento. Nos dicen que van a estar unidas por tejidos fibrocartilaginosos que van a permitir poca movilidad. Vamos a tener, por ejemplo, aquí la sínfisis del pubis, que está entre ambos huesos coxales. De ahí vamos a tener otra que es la diartrosis, que es prácticamente son huesos móviles o en este caso sinoviales. Nos dice que van a ser son articulaciones más complejas y móviles. Tienen una cavidad articular que es una cápsula y líquido sinovial. Van a formar van a estar en superficies móviles para poder hacer un tipo de movimiento, ¿no? Aquí vemos la articulación coxofemoral, que entraría en una, más que nada en una situación de enartrosis. Ahora vamos a pasar a las articulaciones condilias o elipsoideas. Allá. Aquí vamos a ver la articulación occipito-atloidea. ¿Qué quiere decir? Que los cóndilos van a articularse con el primer vértebra cervical 1. Luego vamos a ver la articulación de silla de montar, que nos dice que va a ser el trapecio con el primer metacarpiano, que está aquí. Es como una sillita de montar donde se va a quedar el huesito y va a poder hacer el movimiento. Va a ser la base del pulgar. Ahora vamos a ver la articulación trocleartrosis, que nos dice que va a ser bisagra. Esto va a permitirnos hacer un movimiento de flexión y extensión y va a estar aquí como vemos por el hueso húmero cubital. Mejor dicho, el codo. La trocoide o la articulación trocoidea, o también llamada de pivot, nos va a decir que, bueno, aquí viendo la imagen, nos dice que el atlas se va a articular con el axis y nos va a dar una articulación
atlantoaxoidea, que nos va a permitir hacer movimientos de la cabeza. Después vamos a ver la articulación artrodia, mejor dicho plana, la articulación entre carpos y estas se llamarían intercarpianas. Como vemos aquí en la imagen, estas articulaciones se encuentran más que nada por aquí.